¿Cuál es el equilibrio que los cristianos necesitamos tener a la hora de tratar con el pecado? De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te enviamos un fuerte abrazo, un gran saludo desde el reto de hoy, día martes. ¿Cómo estás, Julito? Estoy muy bien, Eso. muy alegre, muy feliz, contento. No sé cómo decirlo. Hablando del pecado. Hablando de la tragedia llamada pecado, de esa tragedia llamada pecado. De Sí. hecho, así se llama la serie que estamos estudiando esta semana. Estamos yendo varios pasajes de la Biblia. Especialmente vamos a estar en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento hay muchísima información y yo creo que está condensada de una forma diferente en el Nuevo Testamento y está añadido el elemento de la gracia. Sí. Entonces creo que es la forma como Dios nos Mira. instruye que lo tratemos en el Nuevo Testamento. Pero qué bueno, porque ayer hablamos de la importancia de que cada uno entienda que Dios busca la santidad para Sí, nosotros. Dios sí. quiere la santidad. Y ahorita que hablabas del Antiguo Testamento, yo estaba recordando que en las vestiduras del sacerdote Sí. se colocaba una lámina en la frente. Ajá, que decía santidad a Jehová. Entonces yo estaba pensando que hay una... Curioso que era sobre la mente, ¿verdad? Sobre- Está sobre la frente y está hablando, por supuesto, de lo que vimos en 1 Pedro ayer. Es un asunto que está asociado no solamente con lo que hacemos o no hacemos, sino que con toda nuestra forma de pensar. Qué buenísimo eso. Y yo pensé también que alguien pudiera confundir dos aspectos diferentes que son bien distintos, aunque pudieran generar una misma conducta. Aunque se parecen. Mira, hay una diferencia entre santidad a Jehová y una vida moral. Claro. Porque hay personas que tienen claro. una conducta Claro. muy recta. Muy Claro. recta pero no es por ser santidad a Jehová. No. O sea que la idea de un creyente no tiene que ver con su moralidad, con sus valores, con su ética como a priori, sino que es porque en mi relación con Dios yo debo entender que Él quiere que tenga una vida apartada de pecados. Sí, o al contrario, Ajá. yo creo que, o más bien dicho, lo voy a decir desde la otra perspectiva. Ajá. Creo que la moral, la ética y los valores de un creyente deben estar afectados o deben estar regidos Sí. por lo que Dios pide. No deben estar regidos o afectados por lo que la cultura dice o por lo que la ley establece. Tú sabes que algunos argumentan, y el otro día estábamos viendo contigo un video y con algunos amigos un video que argumenta que la legalidad o la ilegalidad de algo Sí. lo hace correcto o incorrecto. Hoy estás hablando de las leyes humanas. Las leyes humanas. Entonces, alguien puede decir, eso no es ilegal. No, pero eso no quiere decir que sea correcto. O sea, el que algo sea legal o ilegal solamente está puesto dentro del marco jurídico de la cultura, responde a lo que la cultura considera bueno o malo. Correcto. Pero en el caso de nosotros no estamos regidos El por la cultura. esclavismo fue legal en otras épocas. Sí. Y muchas formas de racismo han sido legales en un montón de países. Y muchos, Y eso no lo hace y muchos correcto a los ojos aspectos de de Dios. machismo Sí. son legales todavía el día de hoy Sí. en algunas culturas. Eso no lo hace correcto. Entonces, y aún más, ahora la legalidad, en la nueva forma de pensar en las culturas, la legalidad ni siquiera es tan relevante, Sí. porque nosotros tenemos, en esta cultura que estamos viviendo, tenemos el derecho de rebelarnos contra la autoridad. Entonces, lo que la cultura determina, eso es lo correcto o lo incorrecto. La respuesta es no. Sí. No. No si vamos a ir por la vía de qué es pecado y qué no es pecado. Ajá. Y de entender que el pecado no tiene tanto una idea de restringirte Sí. para reducirte a ti, sino de protegerte para tener una mejor relación con Creo Dios. que ese es otro concepto importantísimo. El pecado, algunos lo ven como, ay, yo quisiera hacer tal cosa, pero bueno, es pecado, entonces ni modo, no lo voy a hacer. Ajá. Esa es la actitud de Mira, muchos. mira. De muchos que quieren cumplir. Es como la dieta, tú Sí. lo dijiste ayer, es como la dieta. Lo Julio dijiste está ayer. con trauma por dieta. Sí, yo estoy en trauma, esos pero días. estoy tratando. Y el otro día estábamos cenando, ¿verdad? Un grupo de amigos, ahí estaba Coqui y Ena, ahí estabas tú y Roxanita, ahí estaban Toti y Ruti también, ¿verdad? Y estábamos, Pati y yo, por supuesto. Cenando rico. Estábamos cenando muy rico y entonces estoy tratando
tratando de rebajar, pero lo que tú decís. Y entonces Toti se apareció con unas sus crepas ahí que estaban fabulosas, ¿verdad? Buenísimas. Bueno, con toda la comida realmente, pero la crepa, cuando ya llegó al momento de decir, ¿quieren otra? Ajá. ¿Quieren otra? Yo, toda mi carne decía, sí, quiero otra, ¿verdad? Y todavía pensé, quizás me como solo la mitad. Porque es aquello de que tú quieres, que no quieres afectar tu peso, pero quisieras un poquito más. Yo creo que la carne y el pecado es muy parecido a esto. Sin embargo, allí, por lo menos ese día tuve éxito. No sé si siempre tengo éxito, pero ese día tuve éxito pensando, no, pero si me como otra, me es dañino. O sea, realmente me es dañino porque yo estoy tratando de cuidarme por mi salud. Entonces, no es tanto por el peso, sí, es por mi salud. Creo que ese es el concepto real de la santidad. Es que yo no voy a meterme a algo, no porque me restrinja de algo que yo quiera o no quiera. Es que no me conviene, es dañino, me deteriora, me separa de Dios, me aleja de lo que yo he dicho que quiero. Entonces, no voy a ir por esa vía. El pecado es dañino, es una cuestión que tenemos que entender. La santidad no es solamente la restricción de algo que es rico, si pudiéramos, ¿verdad? Como dicen algunos, ¿verdad? Yo lo que quisiera es, el sueño que yo tengo es comer sin engordar. Sí. Pero no funciona. No se puede. Ok, empecemos a hablar un poquito de iglesia. Establecimos ayer que la Biblia nos enseña que todos pecamos, que el creyente no debería practicar el pecado. Eso no fue muy claro. Si el creyente no practica el pecado o no debería practicar el pecado. ¿Y qué es eso? Pero, ¿cómo crees que la iglesia, que tiene que tener estos mismos principios de tratar de tener santidad ante Dios, entendiendo que todos pecamos, debe tratar esta tragedia llamada pecado entre sus miembros? Yo te propongo, yo te dije que íbamos a ir al Nuevo Testamento, pero yo te propongo que algo que nos puede dar luz en todo esto es el libro de Proverbios, cuando dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Qué bueno eso. O sea, el pecado, hay dos formas que la iglesia debe abordar el pecado. Y ninguna de las dos implica que la otra no es necesaria. Correcto. Y yo casi te diría que lo ideal es mantener el equilibrio, que dependiendo de la madurez de la iglesia, dependiendo de las condiciones, es más fácil mantener el equilibrio y a veces es más difícil. Pero debe estar el equilibrio entre las dos cosas. Yo debo tratar el pecado con la gracia que el Nuevo Testamento me pide, pero con la verdad que me exige no tolerar el pecado. Y ahora voy a usar la palabra intolerancia. O sea, debe haber intolerancia al pecado, que yo sé que la palabra intolerancia es... Ya es mala palabra de por sí. Es pecado el día de hoy, es pecado el día de hoy. Pero, no es pecado, pero culturalmente, o sea, si alguien dice, este es un intolerante, mejor que digan que este es un asesino. O sea, pero hay una parte de todo esto en que la verdad ha establecido lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces... En que Dios ha establecido por medio de su palabra que es bueno y que es malo. Dios es verdad, su palabra es verdad, Jesucristo es verdad. Entonces, la verdad nos permite a nosotros, la revelación de Dios nos permite conocer qué es bueno y qué es malo. Y cuando algo es malo, debe ser tratado de una manera intolerante. O sea, yo no puedo nunca decir que algo que es malo es bueno, nunca. O sea, dice la Biblia, hay de lo que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Isaías capítulo 5, sí, o sea, hay una parte ahí de decir de ninguna manera, ¿verdad? El libro de Efesios lo dice de un montón de formas. El libro de Efesios dice es que los cristianos hay algunas cosas que ni deberíamos de pensar en esto, o sea, ni se debería nombrar entre nosotros. Se nombra entre vosotros. Entonces, hay una parte de cero tolerancia, de una política de cero tolerancia hacia el pecado. O sea, y vamos a ir a la Biblia y vamos a ver cómo se aplica esa política de cero tolerancia. Pero por otro lado, hay una política de gracia que busca la restauración del pecador de una forma sistemática. El problema es cuando solo uno de los dos se aplica, ¿verdad? Y la iglesia lo que quiere es gracia, restaurar al pecador. Entonces, hermanito, usted puede hacer lo que le dé la gana porque aquí nosotros lo tratamos bien y no se preocupe porque usted, hermano, pues, no haga mucha huella, pero siga pecando. O sea, hay
eso es un error de parte de las iglesias. Por otro lado, es un error decir, yo voy a pecado. y voy a sacar, aunque sea pecado de verdad. voy a sacar el machete, ¿verdad? Y algunos sacan el misil, no el machete, y entonces te voy a recetar sí. 8 bibliazos, 8 versículos que te van a dejar. Ojalá que fueran 8 versículos. Algunos casos es una tonelada de odio hacia ti por lo que estás haciendo. Sí, o de juicio. O de juicio. De juicio lleno de odio. Ajá. Porque yo no he visto, en algunas iglesias, yo he visto muy poco amor Sí. a la hora de aplicar el juicio. Muy poca gracia. Mira, No solo gracia. O sea, porque hay una parte, es que aún el juicio se aplica con yo voy a ver cómo te destruyo. Ya encontramos en lo que estás mal y entonces ahí te vamos a aniquilar. Y yo creo que eso es por eso yo estoy poniendo los dos extremos. Tampoco no he conocido muchas iglesias que digan siga pecando, hermano. O sea, pero yo he conocido iglesias donde el pecado no se trata. O sea, hay que ver lo que hace cada uno. Mira, dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sí. Este es un pasaje poderosísimo. muchas gracias. Sí, muchas gracias, pero lo que le dice... El propósito de restauración, por eso te decía yo. Por el propósito de O restauración. sea que cuando el pecado es tratado, tú dijiste, tiene que tratarse con verdad. Lo que es pecado Sí. y debe tratarse, Sí. y debe de afrontarse, enfrentarse y señalarse, pero con este espíritu, con espíritu de mansedumbre. Sí. Entendiendo que el propósito es restaurar a la persona Sí, de una condición en la que ha caído. Totalmente de acuerdo. Por eso te decía que esta tragedia llamada pecado, que ayer aprendimos, que es la violación de la santidad a la cual Dios nos ha llamado, es un atentado contra el rumbo que hemos dicho que queremos seguir. O sea, si realmente queríamos seguir a Jesús, se debe tratar, según la Biblia, con los dos hemisferios, Sí. con el hemisferio de la verdad, que produce cero tolerancia contra lo que no es verdad. O sea, Sí. no puedes tener una verdadita que está manchadita de falsedad. O sea, Sí. es verdad, es verdad. Pero por otro lado, tenés que tener la actitud de gracia que restaura al pecador. O sea, gracia que restaura al pecador. Gracia no es la gracia que tolera al pecador, porque hay una diferencia. O sea, los procesos de gracia siempre están yendo en la dirección del pasaje que tú acabas de leer y que iba a leer yo, que yo tenía aquí, que te iba a leer. Discúlpame. No, pero Te perdono. Sí, pero Con gracia. es que es la forma correcta. O sea, es que tú sabes, aún el hecho de la gracia, para algunos la gracia es, ahí déjelo, hermano. Ahí déjelo. Y eso no es gracia. Mira, eso más bien es no amar al hermano. mira, el pasaje de Proverbios, ¿cuál es? Dijiste. Es con misericordia se corrige el pecado. Creo que es Con Proverbios capítulo 15. misericordia, eso que yo pensé que se iba a leer. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Y tú crees que misericordia y verdad tienen un orden? Creo que sí. Creo que sí. Creo que... O sea, tú estás diciendo los dos son valiosos, los dos son importantes. Sí, y yo creo que en la Biblia el orden de los eventos... sí altera el resultado. Sí, por lo menos altera la aplicación. Yo veo, por ejemplo, y esto lo he dicho en otras ocasiones, cada vez que tenemos una listita de algunas cosas, hay que fijarse qué es lo que viene primero, porque casi siempre es lo que tiene más relevancia. Y yo creo que uno debe abordar, especialmente los cristianos, que somos tan limitados, que somos tan afectados, ¿verdad? por nuestra forma de pensar, que estamos tan lejos de ser perfectos y que, como decíamos ayer, no tenemos ni el papel de juez ni el papel de policía. Entonces debemos abordar el camino por la vía de la gracia y por supuesto, esto debe llevarnos a la verdad. La iglesia o el creyente o el líder que se queda solo en la gracia, en el aspecto de voy a tolerar al pecador y no pasa al punto de voy a darle la verdad para que la verdad se cambie y le voy a ayudar en este proceso para cambiar, creo que ha cometido un error. El que solo aborda la parte de la verdad y saca el machete, como te decía hace un ratito, y dispara el misilazo con el machete, entonces ese todavía está peor. Mira, había antes creo que lo hemos mencionado aquí alguna vez, este dicho que decían que la iglesia es
el único ejército que le dispara a sus propios soldados. A sus soldados heridos. A sus soldados heridos, ajá. Y hay pasajes, porque la restauración es una palabra bien grande. Quiere decir que cuando yo veo que alguien se ha apartado, yo voy a decir ahora términos muy prácticos, yo veo que un hermano que es parte de la congregación, yo lo veo borracho, con una mujer en algún restaurante y digo, ey, esto está mal. De mala muerte en la madrugada y yo Sí. te pregunto qué andabas tú haciendo ahí. Yo no vi, por eso dije en un restaurante, porque ya sabía que voy a decir eso, si no. Entonces yo debo de, por amor a este hermano, buscarle a él, no ir a buscar el montón a contarles que vi al hermano, sino que buscarle a él Dame nombre. y decirle, no, este sí es hipotético porque nunca he encontrado a nadie así. Pero llegar y decirle, o no en ese momento, siendo oportuno, buscarle, decir, hermano, esto que tú estás haciendo está incorrecto. Pero mi intención desde el principio es ganarle, es restaurarle, es que él salga de su problema. Es que ese es el papel principal de la iglesia cristiana. O sea, nosotros estamos aquí no para con las personas. Para con las personas. Porque tiene otros papeles. Por supuesto, o sea, estoy hablando en esta contexto. tragedia llamada Ajá. pecado. Esta tragedia llamada pecado, el propósito principal es yo quiero ver cómo Dios es glorificado. Fíjate, esa es la vía, cómo Dios es glorificado por medio de que mi hermano que está ahorita en una circunstancia alejado de él, Sí. lleva fruto para Dios, un fruto digno de arrepentimiento. Dios es glorificado por los frutos. Esa es la forma como se hace. Entonces yo voy a ir a buscar, no es solo por decir, mira, este maldito anda con la otra mujer, entonces yo voy a ir a hablar con él y qué barbaridad, y le voy a decir que yo lo vi y le tomé una foto. Y lo voy a subir a Facebook. Sí, qué bárbaro, sí. A Entonces, Instagram. qué barbaridad. Entonces, no es eso, no es esa la vía. Ni siquiera es la vía, ni siquiera el objetivo es, yo voy a ver cómo restauro el matrimonio de este hermano que anda con esta otra señora ahí, ¿verdad? Lo que sea, o lo que sea que hayas visto. No ese es el propósito. Sí, porque yo dije algo que es bien escandaloso. Sí, el propósito es la gloria de Dios. Sí. Siempre. El cristiano tiene que entender que, bueno, comáis o bebáis o hagáis lo que hagáis, ¿verdad? Hacerlo para la gloria de Dios. Entonces, yo voy a buscar que Dios sea glorificado en el cambio de este hermano. Y voy a entender que ese cambio implica la confrontación, de la cual vamos a hablar si querés el día de mañana, Ok. Mateo capítulo 18, implica la confrontación clara, donde yo no le voy a sugerir, mire hermano, fíjese que no venga aquí, ¿verdad? Porque aquí las bocas no son muy buenas, o sea voy a ir con la verdad clara, con la confrontación, pero implica también el proceso de restauración. Le voy a acompañar en el proceso para ayudarle a salir de donde está. Ok. Sí. Mira, tantas cosas que decir al respecto. Yo creo que tenemos que hablar de aspectos muy prácticos de esto, porque aquí viene, yo pongo a empezar todos los elementos a veces de la cultura cristiana. Creo que en casi todos lados igual de, no, mira, yo lo vi, qué terrible, no nos juntemos con él, pero yo no le voy a decir. Y mira fulana, yo no mejor- te metas con fulano porque Sí. ¿Y Sí. por qué? No te puedo decir, pero Ajá. mira, qué terrible lo que lo vi haciendo. O sea, quiero decir, Sí. toma tu chisme. O sea que aquí a veces es una actitud proactiva del creyente para ganar a su hermano. para la búsqueda de la gloria de Dios. Sí. Y por medio de por lo cual voy a tratar de ganar a mi hermano. Me gusta. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es entender que la responsabilidad está sobre nosotros para tratar el pecado con misericordia y con verdad. Sí. Que este equilibrio es indispensable cuando se trata de ayudar a otros en la búsqueda de la santidad. En algunos casos va hasta el punto, y mañana lo vamos a ver, de confrontarlos para que se den cuenta de lo mal que están haciendo y acompañarlos en el proceso de recuperar lo que se está perdiendo. Todo esto tiene que hacerse pensando que Dios no se merece esto que está sucediendo, que la gloria de Él es más importante que cualquier pecado y que cualquier vergüenza que sintamos al tratar o al decir que no vamos a tratar algo con misericordia y con verdad. Qué tremendo. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, la expresión hoy es equilibrio. Equilibrio entre misericordia y verdad. Las dos son necesarias. Restauración, amor, proactividad. Todas estas cosas son importantísimas a la hora de ver el pecado en otros. El día de mañana vamos a ver pasos específicos que la Biblia nos da para tratar el pecado con misericordia y verdad. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida.
Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.